Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a sumergir en el tema fascinante y que cada vez más relevante en el futuro energético de nuestra sociedad, la energía nuclear. Más allá de los mitos y de la controversia, esta fuente de energía plantea oportunidades clave para la sostenibilidad y la seguridad energética y el desarrollo tecnológico en América Latina. Para entender mejor todo este panorama, hoy tenemos el privilegio de conversar con David Galeano, con PhD en física y un máster en ciencias en estadística y ingeniero electricista, con amplia experiencia en regulaciones energéticas y generación y transmisión de energía y con una docencia en la universidad. David ha sido coordinador del primer diplomado de energía nuclear en Colombia y actualmente forma parte de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Además, se desempeña como profesional en empresas del sector energético como APM. David ha dedicado su carrera a entender puentes entre la ciencia, la industria y la política energética. Y hoy nos acompaña para hablar un poco sobre el tema de los reactores, las regulaciones y también el tema del futuro y la innovación dentro de este campo. Bienvenido, David. Un gusto tenerte con nosotros. Luis, el gusto es totalmente mío y muchas gracias pues por esta invitación. No, nosotros estamos muy encantados. Y bueno, coméntame un poco cómo llegaste a todo este tema, porque me imagino de estudiar una ingeniería normal y corriente a que te quiera interesar justamente este tema de la energía nuclear. Claro, no, en el año 2010 empecé a estudiar este tema porque pues eh, mi jefe de ese entonces me envió a estudiarlo para ver qué era la energía nuclear. Estamos hablando de 2010. En el año 2011 pasó lo de Fukushima, infortunadamente, y, y bueno, digamos que desde el sector industrial se detuvo pues esa intención de seguir abordando el tema, ¿cierto? Desde la industria. Sin embargo, yo continué, luego hice mi doctorado. Tuve la fortuna, pues, aparte de mi doctorado, hacerlo en Corea y aquí en Colombia, otra parte. Y una vez terminé, pues dije, venga, Colombia necesita empezar a aprender de esto. Mi director de doctorado, el profesor Jorge Maecha, me motivó pues para que empezáramos a sacar un diplomado en energía nuclear en la Universidad de Antioquia y ahí digamos que esa fue la chispa parte de la chispa que inició hoy esto que ya va bastante adelante en Colombia, ¿cierto? En Colombia, valga la pena decirlo, que ya se radicó el 16 de diciembre del año pasado la ley nuclear en el Congreso de la República y se vienen dando pasos pues para crear ese ecosistema que se requiere antes de incursionar ya de forma decidida y clara en la energía nuclear. Entonces es un tema que yo estudiando desde hace 15 años, 16 años, pues afortunadamente uno aquí tiene siempre cosas para aprender, siempre. Por supuesto. Y de hecho, partiendo un poco, o sea, desde la base, porque la audiencia que nos está escuchando es de toda Latinoamérica, entonces comenzando por lo básico, entender un poco la energía nuclear, porque me imagino que todos los espectadores tienen en su mente justamente eh, el átomo que se lo Ah, divide en dos y luego, bueno, hay energía de la nada. Entonces, claro, no sé si nos puedes comentar, bueno, a rasgos generales, un poco sí, cómo es este procedimiento y luego, pues, yendo a ver un poco por qué se genera este miedo, porque inclusive por ahí mencionaste sobre lo de Fukushima y claro. por ahí vamos viendo de a poco. Perfecto. Inclusive voy a arrancar entonces desde los principios, ¿cierto? Esto es una tecnología que no es nueva, no es nueva, si bien se ha modernizado. Es decir, desde los años 50 tenemos reactores nucleares. De hecho, seguramente la audiencia estará pensando en Chernobyl, seguramente. Sin embargo, Chernobyl es un reactor nuclear diseñado en los años 60. O sea, es un reactor lo suficientemente antiguo como para pretender comparar una tecnología de los años 60 con algo diseñado en el 2025 o en o en el siglo XXI. Es totalmente diferente y las mejoras en tecnología es incremental. Pero me regresaré a los inicios. Es decir, esto es una tecnología donde
se rompe un núcleo de uranio 235. No vamos a entrar pues, en esas profundidades, es un núcleo de uranio, ¿cierto? De un átomo, y cuando se rompe, se genera calor, ese calor calienta agua, esa agua mueve una turbina, estoy diciendo a grandes rasgos, y esa turbina pues ya, digamos, genera energía eléctrica. Ahora, las eh, los principios pues, que van detrás de la energía nuclear son principios físicos bastante complejos. O sea, la física que hay ahí puede ser lo suficientemente compleja. No obstante, hoy la entendemos bastante bien. Y me voy a referir acá en algo en cuanto a los miedos, ¿cierto? Es decir, en Chernobyl hubo cerca de 50 muertos. Un muerto es mucho, pero no son los centenares o los miles o hasta millones que uno muchas veces escucha. Eso es un mito. El dato, y siempre lo decimos, es el dato mata relato. Y es que ese dato es del la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la que dice que hubo cerca de 50 muertos, de hecho 30 y algo, no tengo la cifra aquí exacta, pero no pasa de 50, ¿cierto? Ojalá no hubiera habido ninguno, pero no son Ujú. centenares o miles o millones, pues, como algunos dicen. ¿Cuántos muertos hubo en Fukushima por el accidente que hubo? Cero muertos hubo por radiación. Hubo muertos por el tsunami, por el terremoto, ¿cierto? Pero por radiación no hubo muertos. Eh, entonces, ha habido una mala prensa, inclusive. ¿Es una tecnología peligrosa? ¿Mal manejada? Sí, muy, muy peligrosa, muy mal manejada. Pero es como la energía eléctrica. Es decir, cuando un tomacorriente, 120 voltios o 220 voltios, te pueden llegar a matar. Sin embargo, los ingenieros electricistas manejamos de forma técnica adecuada y por eso tenemos electricidad en nuestras casas, en todas partes, ¿cierto? Ahora, la energía nuclear bien manejada, técnicamente manejada, es una energía lo suficientemente buena para el medio ambiente y a la cual no hay que temer, simplemente conocerla. Esa frase no es mía, esa es de Marie Curie, ¿cierto? Saber más para temer menos. Entonces, la invitación es, venga, miremos la energía nuclear con los nuevos sistemas de seguridad, lo que se está implementando y evitemos juzgar una tecnología de los años moderna por lo que pasó con la tecnología de los años 60. Creo que el cambio tecnológico, y a ninguno de los oyentes le caerá duda, que ha sido exponencial entre los años 60 y el siglo XXI, ¿cierto? Por supuesto, de hecho, por ahí también se está comenzando a mencionar el tema de gestionar reactores nucleares con la ayuda de la inteligencia artificial. Aunque bueno, ahí habrían sus cosas también. Las decisiones que podría tomar la IA mismo se lo puede poner a otra escala, por ejemplo, las decisiones que tiene el auto Tesla, por ejemplo, en caso de un choque o de un peatón, que es mejor chocar al conductor a un peatón, son reacciones de microsegundos. Entonces, quizás llevarlo a término nuclear, bueno, es una No, pregunta. de Sí, hecho, de exacto. hecho, cuando a la gente le hablan de industrias con altos niveles de estándares de seguridad, la gente generalmente piensa en la aviación. No obstante, la energía nuclear o la industria nuclear es por mucho, con estándares de seguridad más altos que la misma aviación, que ya de por sí es bastante segura. Los estándares de seguridad en la industria nuclear se definen a nivel mundial. Es decir, algunos pensarán, venga, en Latinoamérica, o, digamos, hay países corruptos, hay pues, muchas cosas pues que por mejorar, llamémoslo así, pues para no entrar en detalles. Dirán, no, una planta nuclear acá. Hay una noticia y es que en la industria nuclear todo está extremadamente regulado a nivel internacional y vigilado a nivel internacional. ¿Quiénes se encargan de tal vigilancia, regulación y estar pues como, digamos, al tanto de que se cumplan todas las especificaciones? La Agencia Internacional de Energía Atómica, que es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y que y adicionalmente pues
hay otras industrias, otras entidades, mejor llamémoslas así, como WANO, que es de la seguridad de la operación nuclear, o como por ejemplo la World Institute Nuclear Security, WINS, que es el Instituto Mundial de Seguridad Nuclear. Todos ellos están constantemente vigilantes a nivel internacional del cumplimiento estricto de toda la normatividad, y eso hace que la industria nuclear tenga esos niveles tan altos de seguridad. Entonces, en otras palabras, si se instala una planta nuclear en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, qué sé yo, no va a estar aislada de esa comunidad internacional que va a tener los ojos 24/7 sobre esa planta. Entonces, eso da un parte de tranquilidad para la audiencia frente a todo este resurgimiento nuclear que está habiendo en el mundo. Claro, por ejemplo, esto también tomándolo de la mano de, por ejemplo, de los miedos que también tiene la gente, por ejemplo, haciendo otra vez énfasis con lo de Fukushima, por ejemplo, y, o sea, la gente como tal tuvo el miedo justamente que, bueno, no hubo, por ejemplo, muertos como tal en Fukushima, pero lo que por ahí la gente suele tomar es decir, hay impactos o bien en el medio ambiente o bien en el ecosistema que luego nos va a perjudicar a nosotros a largo plazo. Entonces, bien sea comiendo peces o, no sé, vegetación en general, entonces no llega a contaminar a nosotros, quizás eso se transforma en cáncer, muerte, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, por ahí Claro. creo que si no recuerdo mal, por ahí hace un par de años también Japón por ahí estaba eh, creo que es permitiendo el desecho pues radioactivos, poderlos tirar al mar o alguna cosa así se me hacía. Entonces, Desechos por ejemplo, esa parte de de agua ahí, con creo que tritio. las, exactamente, esa parte de ahí, por ejemplo, la está gestionando el gobierno, no tanto las organizaciones internacionales o también hay gestión en las organizaciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica, y la noticia pues la pueden buscar, estuvo presente, avaló y estuvo en los cálculos de esa agua con tritio, producto del accidente de Fukushima. Es totalmente segura. O sea, el tritio, si bien es un material es un isótopo radiactivo del hidrógeno, eh, en las cantidades que se arrojó al mar y que, digamos, se diluye en una masa tan extremadamente grande, es totalmente inocuo para la vida o para la salud humana. De hecho, los países le siguen comprando, todos los países europeos, Estados Unidos, le siguen comprando pescado a Japón, común y corriente. Los mismos japoneses siguen comiendo pescado. Eh, Obviamente a uno cuando le hablan de radiactividad, uno se alarma, se alerta. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que vivimos en un mundo constantemente rodeados de radiactividad. La gente no sabe que comemos elementos radioactivos y no pasa nada. Por ejemplo, un elemento radioactivo es el potasio 40. Los bananos, las bananas, tienen potasio 40. Usted se come una banana y usted está tranquilo, porque la cantidad de material, ¿cierto? Implica ese riesgo. Entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica participó, avaló y estuvo ahí gente de muy alto nivel haciendo los cálculos para verificar que el agua con tritio que se lanzara al mar no fuera peligrosa o no implicara pues algún daño. Ahora, en cuanto al tema de los impactos medioambientales, no hay industria energética, no existe, es imposible una industria energética con cero impacto ambiental. Es imposible, no existe. Cuando usted hace una hidroeléctrica, tiene un impacto ambiental. Cuando usted construye paneles, tiene un impacto ambiental. De hecho, son tierras raras. Cuando usted construye un aerogenerador, hay impacto ambiental sobre las aves, ¿cierto? No digamos también, por ejemplo, de los combustibles fósiles, como el carbón, quemar carbón, es la fuente primaria más importante a nivel mundial para la producción de electricidad a nivel mundial, ¿cierto? Porcentualmente es la mayor fuente
de producción de electricidad, el carbón. ¿Y dónde están los residuos de las plantas de carbón? Yo lo sé, están en nuestros pulmones. Están emitiendo gases de efecto invernadero, ¿cierto? Pero los residuos de las nucleares, por ejemplo, que seguramente es un tema el cual nuestra audiencia se estará preguntando, claro, tiene residuos, total, altamente radioactivos, total, nadie lo va a negar. Sin embargo, solamente del 5 al 10% de lo que sale, del material que sale de los residuos de una planta nuclear, es lo que se dispone finalmente a un repositorio de larga disposición, de largo tiempo. El otro 90-95% se recicla, se les hace tratamiento. ¿Y para qué se recicla? Hombre, para medicina nuclear, para tratamiento de material radioactivo, por ejemplo, como gamografías, con radiación gamma, perdón, con radiación gamma, se irradian alimentos para la exportación, para geocronología, etcétera. Hay múltiples aplicaciones que se utilizan para ese material reciclado, solamente el 5 al 10% es el que se dispone. ¿Y dónde está ese? Ese material está de forma sólida, vigilado, contenido digamos, en un contenedor lo suficientemente seguro para evitar que salga radiación de él. Y la radiación siempre esté contenida. Es decir, se le hace un manejo técnico a esos residuos sin emitir gases de efecto invernadero. Hoy el problema del mundo es la emisión de gases de efecto invernadero. No cabe duda de eso. Estamos ante un calentamiento global producto de esos gases. Hoy el problema del mundo no es exceso de radiactividad. Necesitamos solucionar ese problema. Evidentemente, a punta de solares y eólicas, que son tecnologías muy buenas, muy buenas, que hay que seguir promoviendo, pero no son lo suficientemente aptas debido a su intermitencia y, por ejemplo, para el reemplazo de industrias térmicas. Hay industrias que operan a 700, 800, 1000 grados, los necesita la industria y a punta de paneles creo que sería poco realista llegar a eso. Entonces, se requiere una cantidad de energía alta como la que puede manejar la energía nuclear y de forma limpia, o sea, me refiero a limpia, que no emita gases de efecto invernadero, y a eso es a lo que ojalá el mundo le siga apostando, como ya se está viendo. Claro, eso sí, siempre hay esa opinión que dicen que la energía nuclear justamente no es una energía renovable, no es una energía limpia y No nada es que ver. renovable, yo estoy de acuerdo, no es renovable, pero sí es limpia. Es Claro, decir, sí, o sea, el uranio no es un material renovable, sin embargo, tenemos suficiente uranio. Los cálculos, hace la semana pasada salió ya el libro rojo del uranio, que lo publica el Organismo Internacional de Energía Atómica. Tenemos uranio por cerca de más de 90 años si no encontráramos un solo gramo más de uranio, ¿cierto? Es decir, tenemos suficiente cantidad de material para muchos años. Inclusive ahora se están desarrollando técnicas para extraer uranio del mar. El mar tiene uranio, sino solamente muy diluido. Creo que son 3,3 microgramos por cada litro, algo así. No me acuerdo de la cifra, para ser sincero. Pero es muy diluido, pero en el mar hay uranio. Y hay unas técnicas, los japoneses son los que van más adelante, según lo que he sabido en esas técnicas, pero para allá vamos. Es decir, no hay carencia de ese recurso. Si bien no es renovable, sí es abundante y y no por emite ejemplo, gases. con estas técnicas, por ejemplo, de extracción de uranio dentro del mar, por ejemplo, no puede llegar a pasar lo que pasa, por ejemplo, con lo que es el agua potable con los mares, por ejemplo, que pone una potabilizadora de agua, técnicamente no es tan rentable como extraer agua de otros lados. Y eso pues hace que el mercado sea mucho más pequeño. O sea, obviamente aquí estamos hablando ya plenamente en el futuro, donde, en un posible futuro donde ya no hay más uranio que hay que extraer desde el mar, pero es posible que eso también sea una limitante que pues no sea rentable económicamente. Hoy, 2025, no es rentable económicamente, y hay que decirlo de forma categórica. Sin embargo, las técnicas están avanzando a un ritmo tal que
mi entender, dentro de relativamente poco tiempo van a llegar a ser bastante rentables. Adicionalmente, hay otras tecnologías que se están desarrollando. De hecho, ya se instaló, ya está el primer reactor nuclear de torio. Torio es un reactor, un tipo de reactores que utilizan este material. eh, Requieren también un poco de uranio, pero sí, pero lo que se fisiona ahí es el torio. eh, y ya existe en China y la idea es masificarlo en otras partes. O sea, ya vamos a poder utilizar uranio, uranio del mar, torio. Es decir, la industria nuclear está buscando nuevas técnicas, más eficiencias para todo lo que, pues para el futuro que se viene. Todas las agencias de energía, todas, dan un crecimiento para los próximos años de la energía nuclear. De hecho, en el COP28, 22 países firmaron la intención de triplicar la energía nuclear. Y en el COP29, que fue ahorita en diciembre del 2024, se adhirieron, creo que 6 u 8 países más a esa intención. Es decir, los países necesitan seguridad energética porque hay una frase muy cierta, y es que el que tenga la energía tiene el poder, y los países no van a querer tener su propia energía. Por eso están buscando este tipo de fuentes que son firmes, limpias y que son altamente confiables y seguras también por lo demás. Exactamente. Quien tiene la energía tiene el poder. Y mismo, eso también, ahora mismo no me viene a la mente cómo es que se llamaba esta escala, pero justamente hay una escala que mide el avance de la civilización conforme pues al uso energético. Y pues nosotros, bueno, estamos todavía muy lejos de, de llegar a esa escala, pero pues es parte del proceso. Poder dominar toda la energía que tenemos a nuestra disposición para luego sí poder ir fuera de Claro. nuestro lugar, básicamente. Por ejemplo, ahorita avanzando un poco sobre el tema de, no sé si has tocado el tema sobre los microreactores nucleares y tal. Por ejemplo, te hago ejemplo que estamos hablando hace más o menos un año, por ahí había una noticia que pues una compañía estaba lanzando justamente microreactores nucleares que puedas tener tú en casa que te generen energía. Obviamente eso también tirado un poco desde el lado cripto y tal. Ahora mismo no me recuerdo el nombre de la empresa, pero o sea, ultra innovador igual me imagino que es más FOMO que como tal ya a la venta, pero me imagino que si está esta, me imagino que van a haber muchas más empresas que están atrás de poder conseguir ese logro, de poder tener un mini reactor nuclear en tu casa. Hay que, sí, ahí sí me gustaría ser enfático, y es que hoy 2025, no existe. Sí, ahí me escuchas. ¿Aló? ¿Aló? Ya, Digo, creo que se se perdió cortó un un poco. poco. Sí. Ya, sí, ahí, bueno, ahí va a tocar editar, pero bueno. Eh, no, ahí enlazo. Quizás mucha gente pensará que ya existen los microreactores